262. Valvulopatía pulmonar. Estenosis pulmonar. La estenosis de la válvula pulmonar es esencialmente un trastorno congénito, cuadro 262.1. En el caso aislado de la estenosis de la válvula pulmonar, de forma típica la válvula es abovedada. Las válvulas pulmonares displásicas son parte del síndrome de Noonan, capítulo 275, cuya cartografía génica se sitúa en el cromosoma 12. Las mutaciones en el gen PTPN1 están presentes casi en un 50% de todos los pacientes con síndrome de Noonan. Causas menos frecuentes incluyen carcinoides y obstrucción por tumores o vegetaciones voluminosas. El proceso reumático rara vez afecta a la válvula pulmonar. Fisiopatología. Desde el punto de vista hemodinámico, la estenosis pulmonar se define por un gradiente de presión sistólica entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La hipertrofia del ventrículo derecho surge como resultado de la obstrucción mantenida al flujo de salida por el ventrículo derecho, y la expulsión sistólica es prolongada, en comparación con la capacidad del ventrículo izquierdo para compensar la sobrecarga de la presión impuesta por la estenosis aórtica. La disfunción del ventrículo derecho por la diferencia de la poscarga se desarrolla precozmente en el curso de la estenosis de la válvula pulmonar y con presiones sistólicas máximas más bajas debido a que el ventrículo derecho no se adapta tan fácilmente a este tipo de carga hemodinámica. En situaciones con función sistólica y gasto cardíaco normales, la estenosis de la válvula pulmonar intensa se define por el gradiente sistólico máximo a través de la válvula pulmonar de más de 50 milímetros de mercurio. La estenosis de la válvula pulmonar moderada se relaciona con un gradiente máximo de 30 a 50 milímetros de mercurio. La estenosis de la válvula pulmonar rara vez progresa en sujetos con gradientes máximos menores de 30 milímetros de mercurio, pero puede empeorar en personas con enfermedad moderada debido al engrosamiento de la valva y la calcificación por la edad. La onda A de la aurícula derecha se eleva en relación con las presiones más altas necesarias para llenar un ventrículo derecho hipertrófico no distensible. La onda V prominente en aurícula derecha expresa insuficiencia tricuspidia funcional, por dilatación del ventrículo derecho, dilatación del anillo valvular o ambas. El gasto cardíaco se suele conservar hasta estadios finales de la enfermedad. Síntomas. Las personas con estenosis de la válvula pulmonar leve o incluso moderada suelen estar asintomáticas y el motivo por el que solicitan asistencia por primera vez suele ser un soplo cardíaco o un chasquido sistólico temprano, que es el motivo por el que se realiza una ecocardiografía. En el caso de estenosis de la válvula pulmonar intensa, los pacientes pueden referir disnea de esfuerzo o fatiga de comienzo precoz. El dolor retroesternal anginoso, por diferencia en el aporte y la necesidad de oxígeno del ventrículo derecho, y el síncope pueden aparecer en formas muy graves de obstrucción, sobre todo en presencia de un elemento desestabilizador como la fibrilación auricular, fiebre, infección, anemia o embarazo. Signos físicos. El soplo de la estenosis de la válvula pulmonar leve o moderado es mesosistólico en su esquema cronológico, crescendo en su configuración. Se percibe mejor en el segundo espacio intercostal y suele ser precedido por un ruido de expulsión, chasquido, en adultos jóvenes con válvulas aún distensibles. El ruido de expulsión es el único fenómeno acústico del lado derecho cuya intensidad disminuye con la inspiración. Dicho fenómeno refleja la apertura prematura de la válvula pulmonar por el incremento de la presión telediastólica, onda posauricular, del ventrículo derecho. La intensidad del soplo sistólico aumenta con la inspiración. Conforme la estenosis de la válvula pulmonar se vuelve progresivamente más grave, el ruido de expulsión se acerca al primer ruido cardíaco y finalmente se vuelve inaudible. Puede surgir un cuarto ruido cardíaco en el lado derecho. El soplo sistólico alcanza su punto máximo más tarde y puede persistir a través del componente aórtico del segundo ruido cardíaco, A2. Existe un retraso del cierre de la válvula pulmonar y el componente pulmonar del segundo ruido cardíaco, P2, disminuye o desaparece. En el pulso venoso yugular se observa una onda A prominente, que indica una mayor presión auricular necesaria para llenar el ventrículo derecho no distensible. Con la sobrecarga significativa de la presión se percibe un impulso paresternal o ventrículo derecho.
Son poco frecuentes los signos clínicos de la insuficiencia cardíaca derecha, como hepatomegalia, ascitis y edema, pero se presentan en las etapas tardías de la enfermedad. Estudios de laboratorio. El electrocardiograma muestra una desviación del eje eléctrico a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho y dilatación de la aurícula derecha en adultos con estenosis de la válvula pulmonar intensa. Los hallazgos en la radiografía de tórax incluyen dilatación postestenótica de la arteria pulmonar en la proyección anteroposterior y llenado del espacio retrosternal por agrandamiento del ventrículo derecho en la proyección lateral. En algunos sujetos con hipertrofia del ventrículo derecho, al parecer el ápex cardíaco está separado del hemidiafragma izquierdo. La aurícula derecha también puede estar agrandada. La ecocardiografía transtorácica permite diagnosticar y definir las características de la estenosis de la válvula pulmonar en casi todos los casos, ya que muestra de manera gráfica la válvula y puede valorar el gradiente, la función del ventrículo derecho y las presiones de la arteria pulmonar, que deben ser bajas, así como cualquier lesión cardíaca coexistente. La ecocardiografía transesofágica es útil en algunos pacientes para definir mejor el tracto de salida del ventrículo derecho y para identificar la hipertrofia infundibular. Por lo común, no se necesita el cateterismo cardíaco, pero en caso de realizarlo hay que identificar presiones desde abajo y por arriba de la válvula pulmonar con atención a la posibilidad de que exista un componente dinámico del gradiente. La correlación entre la valoración por medio del Doppler del gradiente instantáneo máximo y el gradiente pico/diagonal pico medido por cateterismo es pequeña. Esta última puede correlacionarse mejor con el gradiente medio realizado con Doppler. Tratamiento. Estenosis pulmonar. Los diuréticos se pueden utilizar para tratar los síntomas y los signos de insuficiencia cardíaca derecha. Siempre que la insuficiencia pulmonar sea leve, se recomienda la valvulotomía pulmonar percutánea con balón para pacientes sintomáticos con una válvula abovedada y un gradiente máximo superior a 50 milímetros de mercurio, o un gradiente medio mayor de 30 milímetros de mercurio, y para pacientes asintomáticos con un gradiente máximo mayor de 60 milímetros de mercurio, o un gradiente medio mayor, de 40 milímetros de mercurio. Es posible que se requiera cirugía valvular cuando la válvula es displásica, como se observa en pacientes con el síndrome de Noonan y otros trastornos. Para todo ello se requiere un grupo cardiológico multidisciplinario. Insuficiencia pulmonar. La insuficiencia pulmonar puede desarrollarse como consecuencia de patologías valvulares primarias, dilatación del anillo valvular o una combinación de ambos factores. Después del tratamiento quirúrgico de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho en niños con problemas como tetralogía de Fayot, o después de valvulotomía pulmonar percutánea con balón, cuadro 262-1. El carcinoide suele ocasionar valvulopatía mixta pulmonar con insuficiencia pulmonar y estenosis de la válvula pulmonar. La hipertensión grave crónica por la arteria pulmonar por cualquier causa puede originar dilatación del anillo de la válvula pulmonar e insuficiencia pulmonar. Fisiopatología. La insuficiencia pulmonar intensa causa dilatación e hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho. Al igual que ocurre con la insuficiencia aórtica, la insuficiencia pulmonar es un estado en el que aumentan la precarga y la poscarga. El gradiente de presión inversa, que va de la arteria pulmonar a ventrículo derecho e impulsa insuficiencia pulmonar, disminuye de manera progresiva durante toda la diástole y explica la disminución del soplo diastólico. A medida que aumenta la presión diastólica del ventrículo derecho, el soplo dura menos. El gasto cardíaco anterógrado se conserva durante las etapas iniciales de la enfermedad, pero posiblemente no muestre el incremento normal esperado con el esfuerzo, y disminuya con el transcurso del tiempo. La disminución de la fracción de expulsión del ventrículo derecho puede ser el primer indicador de compromiso hemodinámico. En estadios avanzados se advierte dilatación significativa del ventrículo y la aurícula derechos con una marcada elevación de la presión venosa yugular. Síntomas. Los grados leves o moderados de insuficiencia pulmonar por sí mismos no ocasionan síntomas. Otros problemas, como la hipertensión de la arteria pulmonar, pueden predominar en el cuadro clínico. Con la disfunción progresiva de insuficiencia pulmonar y ventrículo derecho, el sujeto puede presentar fatiga, disnea de esfuerzo,
Sensación de plenitud o timpanismo abdominal e hinchazón de la región pélvica y extremidades. Signos físicos. El signo físico característico de la insuficiencia pulmonar es el soplo diastólico agudo, decreciente, soplo de Graham-Steele, percibido en el borde esternal izquierdo, que puede ser difícil diferenciar del soplo de la insuficiencia aórtica identificado más frecuentemente. El soplo de Graham-Steele puede aumentar con la inspiración y generalmente se acompaña de un ruido intenso y a veces palpable, P2, y un impulso del ventrículo derecho como cabría esperar en pacientes con hipertensión significativa de la arteria pulmonar por cualquier causa. Los pacientes sometidos durante la infancia a cirugía por tetralogía de Fallot o estenosis de la válvula pulmonar / atresia pulmonar pueden tener un conducto ventrículo derecho arteria pulmonar que muestra insuficiencia libre debido a la ausencia de válvula. Las presiones de la arteria pulmonar en estos individuos no son altas y el soplo diastólico puede tener tono paradójicamente bajo y breve a pesar de sobrecarga volumétrica significativa de insuficiencia pulmonar y ventrículo derecho. Estudios de laboratorio. Dependiendo de la etiología y la gravedad de la insuficiencia pulmonar, en el electrocardiograma se pueden detectar signos de hipertrofia del ventrículo derecho y dilatación de la aurícula derecha. En la radiografía de tórax puede haber crecimiento del ventrículo y la aurícula derechos. Es posible valorar la morfología y la función de la válvula pulmonar por medio de ecocardiografía Doppler transtorácica. Las presiones de la arteria pulmonar se calculan a partir de la velocidad del flujo sistólico de la válvula tricúspide. Por medio de resonancia cardíaca se obtiene mayor detalle anatómico, sobre todo en pacientes con cardiopatía congénita reparada, y permite hacer una cuantificación más precisa de los volúmenes del ventrículo derecho. El cateterismo cardíaco no es necesario sistemáticamente, pero se puede realizar programado en casos necesarios. Tratamiento. Insuficiencia pulmonar. En pacientes con insuficiencia pulmonar funcional por hipertensión de la arteria pulmonar y dilatación del anillo, los esfuerzos terapéuticos deben optimizarse para disminuir la resistencia y la presión vascular de la arteria pulmonar. Para ello se pueden emplear estrategias farmacológicas, con vasodilatadores, o quirúrgicas / intervencionistas, según la causa de la hipertensión de la arteria pulmonar, por ejemplo, la hipertensión de la arteria pulmonar idiopática o la valvulopatía cardíaca izquierda. Los diuréticos se utilizan para tratar las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha. Muy pocas veces se hace reemplazo quirúrgico de la válvula en caso de valvulopatía pulmonar grave y primaria, como la causada por carcinoide o endocarditis. El reemplazo transcatéter de la válvula pulmonar se ha realizado con éxito en muchos pacientes con insuficiencia pulmonar grave después de la reparación de la tetralogía de Fallot, de estenosis de válvula pulmonar o de atresia infantil. Este procedimiento se empezó a practicar antes del reemplazo de válvula aórtica transcatéter.